Así que he dicho que cuando nos dimos cuenta de que hubo un retraso de 5 horas, entonces nosotros de inmediato, pero como jefa de policía, yo de inmediato solicité que nuestra unidad de asuntos internos, Policía de Investigación de Bienes, abriera una investigación formal solo por el hecho de que hubo un retraso. Y todavía no puedo decirte el porqué de eso. Tras un retraso de 5 horas en responder a un reporte de niño desaparecido, autoridades de Nueva Orleans iniciaron una búsqueda masiva de Brian Vázquez, un niño neurodivergente no verbal de 12 años que desapareció de su casa. Con los hallazgos del forense publicados, la investigación dio un giro desgarrador. Y vamos a analizar lo que sucedió y a qué se enfrentan los investigadores con un sargento de policía retirado. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Les contaré sobre un caso que ha cautivado a Nueva Orleans recientemente. De nuevo, como una alerta de niño desaparecido para Brian Vázquez, un niño de 12 años que no habla, neurodivergente, especialmente vulnerable, desapareció la mañana del 14 de agosto, después de que, según se informa, salió por la ventana de su casa. Y lo que siguió fue una búsqueda intensiva de 12 días. Drones, helicópteros, perros rastreadores, incluso el grupo de voluntarios conocido como la Armada Cajún Unida se involucró. Pero lo que pasó, el resultado no fue lo que nadie esperaba. Y tal vez ni siquiera era lo que alguien podría haber esperado. Porque tristemente la noticia más reciente es desgarradora y es impactante, y modifica la manera en que se percibe toda esta investigación. Se cuestiona por qué el Departamento de Policía de Nueva Orleans tardó 5 horas en comenzar a responder tras reportarse la desaparición del niño. Preguntas sobre por qué los teléfonos de la familia fueron incautados bajo una orden de registro y si los investigadores actuaron de manera adecuada al posiblemente investigar a esta familia mientras están de luto. Y ahora, con los hallazgos del forense en mano, la policía ha revelado una verdad sombría sobre cómo murió Brian. Y es una que ha provocado tanto indignación como tristeza y ha dejado a muchos preguntándose si esta tragedia pudo haberse evitado. Antes de eso, quiero empezar desde el principio. La mañana del 14 de agosto de 2025, Brian Vázquez, de 12 años, desapareció de su casa en la calle Buchare, Nueva Orleans. Brian era neurodivergente, no verbal, no entendía inglés ni español. Su familia le dijo a la policía que la última vez que lo vieron llevaba un pañal para adulto y se cree que andaba deambulando a pie. Por cierto, la última vez que se le vio fue grabado en la cámara del timbre de un vecino, solo con un pañal y deambulando por la calle. La mañana del 15 de agosto, la Policía Estatal de Luisiana emitió una alerta nivel 2 por un menor desaparecido en peligro. Eso quería decir que el Estado pensaba que la vida de Brian estaba en riesgo, pero el caso no cumplía con los requisitos de alerta Amber porque no se podía confirmar el secuestro. Con 12 años, 1.55 metros de estatura y unos 40 kilos, la desaparición de Brian preocupó mucho a la comunidad. Familias, vecinos y voluntarios comenzaron a buscar junto con las autoridades. Pero desde el principio hubo controversia. La policía reconoció un retraso de 5 horas entre el reporte de desaparición de Brian por su familia y el inicio de la búsqueda activa por el Departamento de Policía de Nueva Orleans. En conferencia de prensa, la superintendente de la Policía de Nueva Orleans, Ann Kirkpatrick, respondió preguntas difíciles sobre el retraso y la investigación. En breve analizaremos sus declaraciones y la conferencia de prensa. Pero durante casi 2 semanas, equipos de búsqueda recorrieron la zona de Michaud en Nueva Orleans. La United Cajun Navy usó drones con sonar y 5 perros rastreadores de cadáveres de otros estados. Alertaron sobre una laguna específica cerca de la casa de Brian. Y luego, el 26 de agosto, hubo un momento sombrío y desgarrador en el caso, una actualización. El cuerpo de Brian fue hallado en la misma laguna. Está a solo unos 180 metros de donde creen que desapareció o entró a esa laguna. Cuando recuperaron el cuerpo de Brian, el superintendente Kirkpatrick enfrentó muchas preguntas difíciles de la prensa. ¿Por qué pasaron 5 horas entre el reporte de la desaparición de Brian y el inicio de la búsqueda? ¿Tuvo algo que ver una barrera de idioma? ¿Quizá la policía se rindió demasiado rápido? Kirkpatrick respondió cada pregunta directamente, empezando por el retraso. Así que he dicho que cuando nos dimos cuenta de que hubo un retraso de 5 horas, nosotros inmediatamente, pero como jefa de policía,
Yo inmediatamente pedí que nuestra unidad de asuntos internos, Policía de Investigación de Bienes, abriera una investigación formal. Por eso vamos a regresar y preguntarles a todos los involucrados, el sargento, el teniente, los oficiales, la central de despacho, a todos, ¿qué pasó? Y eso es a lo que me refiero con tomar los hechos y ponerlos en contexto para llegar a una respuesta. Queremos que toda nuestra comunidad pueda llamarnos con la confianza de que les vamos a servir bien. En este caso en particular, solo por el hecho hubo un retraso. Y todavía no puedo decirte el porqué de eso. Y Kirkpatrick confirmó que Asuntos Internos está investigando lo que sucedió durante esa ventana crítica. Surgieron dudas sobre si las autoridades dependieron demasiado de voluntarios como la United Cajun Navy, que fue clave en la búsqueda. Esto dijo ella. La Cajun Navy son voluntarios increíbles que además han desarrollado experiencia en búsqueda y rescate con los años. También estaba la Policía Estatal de Luisiana y varias agencias con perros. Intentamos hacer la búsqueda y rescate, además de investigar. Así que le agradezco a la Armada Cajun. Agradezco a la Policía Estatal por traer helicópteros y drones. Nosotros también trajimos los nuestros. Pero ese también es el hecho, que en colaboración todos nos inclinamos hacia nuestra experiencia y la búsqueda y rescate muchas veces es más una especialidad de diferentes unidades. En este caso tenemos la suerte en el estado de Luisiana de contar con voluntarios, la Armada Cajun, que también tienen algunos instrumentos que no siempre tenemos. Ellos tenían sonar, según entiendo, un dron con sonar. Nuestros drones no tienen sonar. La prensa también cuestionó si las barreras del idioma influyeron en el retraso. Aunque Kirkpatrick no lo descartó, enfatizó que la investigación va a examinar todos los factores que pudieron haber influido aquí. Y cuando se trató de Brian en sí, ella reveló que tenía antecedentes de haberse perdido antes, pero también pareció insinuar preocupaciones relacionadas con la familia. Permítanme hablar sobre el hecho de que sé de otro evento en el que Brian en el último mes se había ido de casa y fue encontrado solo. Y eso sí lo sabemos. Así que deambular tampoco sería inusual para un niño con necesidades especiales. Sin embargo, ¿sabes cuántas veces en la historia que vamos a revisar? Hay más de unos pocos incidentes, así que la historia importa. Chris, después me preguntaste cuál era tu segunda pregunta. No sé si la madre ha enfrentado alguna acusación previa o si ha estado bajo investigación antes. La respuesta es sí. Ella no dio más detalles sobre eso. Al final de la primera reunión informativa, el Departamento de Policía de Nueva Orleans clasificó el caso de Brian como investigación de muerte no clasificada, sin llamarlo homicidio ni descartar posibilidades. Y luego, solo un día después, el 27 de agosto, la superintendente Kirkpatrick se presentó nuevamente ante las cámaras con los hallazgos del forense de la parroquia de Orleans. Vamos a analizar todo eso. Primero, invito a un invitado especial para ayudarme a revisar lo escuchado. Invito al sargento retirado Troy Hillman. Gracias por acompañarnos, Troy. Analicemos esto por partes. ¿Cuáles son los primeros pasos de un investigador al recibir un reporte de niño desaparecido? ¿Qué tan críticas son esas primeras horas? En realidad, en ese tipo de casos, todo se reduce a minutos. Debería existir lo que en mi jurisdicción llamamos prioridad 1, es decir, una llamada de emergencia. Y todo depende de las circunstancias. Pero en este caso en particular, tenías a un niño discapacitado que no hablaba y que, ya sabes, llevaba un rato desaparecido en ese momento. Así que es simplemente una mala situación y una agencia simplemente necesita actuar de inmediato. Desglosemos eso un momento. ¿Por qué preocupa tanto? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un supuesto retraso de 5 horas en responder a un reporte de un niño desaparecido, si es cierto? ¿Y cuál podría ser una explicación benigna de por qué habría sucedido eso? Creo que realmente algo pasa como una posibilidad de que ese niño sea secuestrado, que corra hacia el tráfico, que entre a una laguna, cosas así. Creo que el tiempo es esencial.
pero también eso se contrarresta con el hecho de que la mayoría de las agencias tienen poco personal. La policía no ha podido mantenerse al día con las jubilaciones, así que tienes un problema de personal. Así que no sé todos los detalles de por qué esto básicamente no fue tratado como una llamada de emergencia o por qué hubo demora, pero para mí hubo una brecha definitiva y algunas lagunas en eso. Lo mencionaste antes. La verdad es que Brian era una persona vulnerable y un tipo diferente de persona en cuanto a un reporte de persona desaparecida, ¿verdad? Entonces, si te enfrentas a una situación en la que estás buscando a alguien como Brian, ¿cuáles son los métodos específicos, las herramientas específicas que podrías haber utilizado que sean un poco diferentes a las de un caso de persona desaparecida que involucra a alguien más? Creo que necesitas revisar el historial de dónde. Parecía que él ya se había ido de la casa antes, ya habían ocurrido incidentes para saber a dónde fue entonces. Puede que haya vuelto sobre sus pasos y luego intentó involucrar a la comunidad lo más rápido posible para buscar a este niño a través de los medios, lo que sea. Y una de las cosas sobre los casos de personas desaparecidas es que las autoridades confían en el público. El público puede ayudar de varias formas, ya sea en línea o en grupos de voluntarios. Si ves que algo se reporta más manos ayudando, es genial. Dicho esto, cuando se trata de un caso, por ejemplo, con la Armada Cajún involucrada, ¿cómo equilibran los profesionales la participación de voluntarios y los procedimientos formales de investigación desde la perspectiva policial? ¿Existen riesgos al depender de grupos de voluntarios, incluso si tienen una especialización, incluso si tienen un aspecto profesional? ¿Hay riesgo o beneficio? ¿Cómo los equilibras? Normalmente esas organizaciones de voluntarios suelen tener personas en la cima que han sido agentes de la ley anteriormente o que han estado muy involucradas y tienen experiencia. No puedo hablar del entrenamiento exacto, pero parecía que necesitamos a todos trabajando juntos. Las fuerzas del orden necesitan apoyo. Así que algo es mejor que nada, pero sí, puede haber cosas que se pasen por alto. Todos somos humanos. No sabemos qué se transmitió de la persona que hizo la llamada a la persona que la recibió. Hay muchas cosas desconocidas aquí en esta investigación, en toda la investigación general. Ayuda a contar con grupos de voluntarios, ya que pueden aportar o brindar algo que las autoridades no tienen. Claro, las autoridades deben corroborarlo. Deben garantizar que la información sea precisa, pero grupos de voluntarios pueden ayudar a las autoridades de formas que ellas no pueden. Hablaste sobre la falta de personal. Absolutamente. Había oficiales de reserva, personas interesadas en el departamento de policía, pero con sus propios negocios que solo querían ayudar. Pero ellos pasaban por una academia muy parecida a la academia tradicional de oficiales de policía y luego servían cierta cantidad de horas. Así que hay oportunidades para voluntarios y muchas personas que se involucran, se les revisan sus antecedentes, así que normalmente son seguros. Y de nuevo, las agencias necesitan ayuda, están dramáticamente faltos de personal. Antes de entrar en lo que las autoridades dicen que le pasó a Brian, y hablaremos de eso en un momento porque fue una revelación impactante. Antes de entrar en eso en términos generales, ¿cómo determinan los investigadores cuándo una muerte es, entre comillas, no clasificada, ¿verdad?, en comparación con un homicidio o un accidente? ¿Qué significa eso y qué factores influyen en la decisión? Después hablaremos de lo que dicen que le pasó a Brian. Bueno, creo que la investigación inicial ocurre cuando los oficiales o detectives llegan y después cuando llega el médico forense. Prácticamente lo sabrías visualmente o por declaraciones de testigos, videos de vigilancia, lo que había en la escena, más o menos lo que pasó. Así que existe esta subclasificación y creo que la llaman muerte no clasificada, o lo que nosotros llamamos muerte desconocida, que es como hasta que podamos ponerlo en manos de un médico forense para que diga con certeza si no hay trauma externo en este caso, en este niño. Entonces tienes que recurrir a la ciencia y tienes que recurrir al médico forense o al forense para básicamente determinar qué lesiones causaron la muerte de esta persona. Y hablemos de eso, ¿de acuerdo? Vamos a los hallazgos del forense. El 27 de agosto, el superintendente Kirkpatrick reveló los hallazgos del forense y estas palabras fueron muy difíciles de escuchar y eran increíblemente pesadas.
El forense ha determinado que Brian Basquaz, de 12 años, murió por traumatismo contundente causado por un caimán y posteriormente se ahogó. Sabemos que estos son resultados difíciles y todavía tenemos una comunidad y una familia que están de luto. Esta investigación continúa. Sin embargo, esta tarde solicité formalmente que el Departamento de Vida Silvestre y Pesca erradique a los caimanes problemáticos, lo cual comenzará esta tarde. Y por eso queremos que la comunidad del vecindario Michu esté al tanto de que tendremos cazadores en ese cuerpo de agua, erradicando a estos caimanes problemáticos. Tendremos presencia del Departamento de Policía de Nueva Orleans, solo para asegurarnos de que la gente entienda lo que está pasando. Quiero agradecer a nuestra división de víctimas especiales y ya saben, la jefa Gurnin a mi derecha es la jefa de investigaciones, así como la jefa a mi hombro izquierdo, la jefa de operaciones de campo. Esta es una investigación en curso, no ha terminado. Así que la Agencia de Vida Silvestre y Pesca ya comenzó a retirar lo que Kirkpatrick llamó caimanes problemáticos de la laguna. Pero junto con el dolor, hay muchas preguntas sin respuesta en este caso. ¿Cuándo exactamente murió Brian? Según Kirkpatrick, el forense no pudo confirmar si el ataque fue el mismo día de su desaparición, el 14 de agosto. ¿Por qué la demora? Esto ya se mencionó. Kirkpatrick calificó el lapso de 5 horas como excesivo y admitió que pudo haber costado tiempo valioso. Y el Departamento de Servicios para Niños y Familias, inició su propia investigación. No se han revelado detalles hasta ahora. Entonces, Troy, hablemos de esto. Dios mío, una conclusión impactante aquí sobre un ataque de caimán. Empecemos por ahí. ¿Qué opinas de eso? Es horrible. Desafortunadamente vivimos entre la naturaleza y suceden cosas trágicas. Posiblemente el niño se acercó demasiado y fue cuando ocurrió el ataque. Hay muchas variables, incluyendo si un caimán normalmente mordería a alguien, lo llevaría al agua y luego lo soltaría. No soy un experto en eso, así que realmente depende de las personas con experiencia desentrañar esos detalles y establecer una línea de tiempo, lo cual creo que es importante, pero hay mucho que analizar y preguntarse, ¿qué pudimos haber hecho mejor como fuerzas del orden? ¿Qué pudimos haber hecho mejor como comunidad? Necesitamos aislar esos factores, teniendo en cuenta que la familia está de luto y pasando por un momento muy difícil. En casos de personas desaparecidas, hubo cierta reacción negativa sobre si las agencias deberían investigar a la familia, pero desafortunadamente tienes que considerar todos los ángulos de manera objetiva, especialmente cuando se trata de niños, para entender quién pudo haber estado involucrado, basándote en lo que sabes en ese momento. Esto es algo que mencioné antes. Las autoridades emitieron una orden de cateo para los teléfonos celulares que, según dicen, pertenecen a esta familia, a la familia de Brian. La familia le dijo a WLTV que sentían que estaban siendo acosados. Sin embargo, la policía dice que es una práctica estándar. O sea, tienes que obtener la aprobación de un juez, ¿verdad? Tienes que conseguir una orden. ¿Cómo deberíamos pensar sobre esto? ¿Es una práctica estándar? ¿Estuvo mal en este caso? Y de nuevo, ¿verdad? Necesitas tener suficiente evidencia para que un juez autorice esto. Bueno, yo siempre he pensado, tanto en mi vida personal como por lo que vi durante mi carrera, que si no tienes nada que ocultar, entonces simplemente entrega todo por completo. Ya sabes, total divulgación y apoyo a la agencia y la investigación. Un juez tendría que autorizarlo, así que la agencia debe justificar por qué necesita el celular de alguien y presentar la razón en una declaración jurada. Y el juez, así que hay controles y equilibrios, así que en este tipo de situación tienes a un niño vulnerable desaparecido, estás revisando todo y desafortunadamente hemos tenido algunas situaciones donde los padres han lastimado a sus hijos. Entonces, como sociedad, las agencias tienen que revisar todo y eso incluye a los padres y la familia y duele, es horrible porque les duele y están pasando por un duelo, pero al mismo tiempo es una práctica estándar.
Y para ser claros, no ha habido arrestos, no ha habido cargos. El Departamento de Policía de Nueva Orleans sigue clasificando la muerte de Brian como una muerte no clasificada y todavía no tenemos muchas respuestas, ¿verdad? Entonces, la idea de que el forense no pueda en este momento determinar la hora exacta de la muerte, eso podría cambiar. Es inusual. ¿Qué deberíamos entender de eso? Sé por mi experiencia y por hablar antes con médicos forenses y forenses que a veces es difícil determinarlo, especialmente cuando un cuerpo está sumergido en agua. Hay muchos factores que influyen en eso, cuestiones relacionadas con el calor, consideraciones científicas, así que eso podría ser algo que se pase a expertos más especializados, tal vez a nivel estatal o federal, que puedan determinar cuánto tiempo, pero a veces solo se puede establecer un rango de tiempo, aunque normalmente creo que sí pueden reducirlo bastante a unos días. Sí, es uno de los aspectos más escalofriantes, porque estamos tratando de reconstruir los últimos momentos de su vida. Y luego está el Departamento de Servicios para Niños y Familias, ¿verdad? Ellos han abierto esta investigación junto con la policía. ¿Cómo coordinan las dos agencias sin comprometer la investigación? Y B, ¿qué crees que están buscando? ¿Es la idea de que si Brian ya se había ido antes, cómo no se evitó que esto sucediera? No estoy muy seguro. ¿Tú qué crees que están investigando? Bueno, creo que el Departamento de Servicios para Niños y Familias, si lo estoy pronunciando bien, tiene la responsabilidad sobre los niños, de proteger a los niños. Y si ha habido incidentes en el pasado donde Brian se escapó, mencionaron algo sobre que la puerta estaba cerrada con llave y que él estaba ahí con un hermano. Pero si él se escapó, ya sabes, en medio de la noche por una ventana, tal vez ahí hay una responsabilidad de asegurar esa ventana. Así que tal vez algún tipo de cerradura a prueba de manipulaciones o a prueba de niños para asegurarse de que él realmente no pueda escaparse. Pero de nuevo, las cosas pasan. Tienes que equilibrar eso con el hecho de que los niños hacen cosas en un instante y los padres hacen lo mejor que pueden. Probablemente los padres estaban dormidos, así que es difícil. Hay que verlo objetivamente. Haces un informe, lo compartes con los investigadores del departamento de policía y luego probablemente eso será entregado al fiscal del distrito o del condado para que decida si hubo negligencia. Y sé que hay muchos problemas. Ves eso y luego ves si hubo negligencia por parte del departamento de policía por no enviar a un oficial antes. De nuevo, no estoy aquí para señalar a nadie. Todo eso lo van a resolver los diferentes niveles de los fiscales. Para aclarar, no estamos sugiriendo que eso se vaya a determinar. Puede que nadie tenga la culpa. Esto podría ser simplemente una trágica serie de eventos que ocurrieron aquí. Pero es interesante, según los reportes sobre la investigación interna que está llevando a cabo la policía, hablar de este lapso de 5 horas, este supuesto lapso de 5 horas, por qué supuestamente el Departamento de Servicios para Niños y Familias se está involucrando y qué podrían hacer. La ciudad emitió un comunicado en memoria de Brian. Era un niño brillante, carismático y lleno de energía, cuya alegría y espíritu impactaron a su familia, amigos y comunidad. La memoria de Brian permanecerá para siempre en los corazones de quienes lo amaron, y su luz seguirá brillando como un recordatorio de resiliencia, inocencia y amor. Y se ha creado una cuenta en GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos funerarios y los costos legales. Y al momento de esta grabación, esa familia ha recaudado $10,000 para alcanzar su meta. Bastante increíble. Troy, gracias por tu tiempo. Sé que este caso es muy difícil. Sé que todavía estamos tratando de juntar toda la información que podemos, pero ya sabes, agradezco tu experiencia en esto mientras seguimos cubriéndolo. Claro, gracias por invitarme y permitirme ayudar. Muy bien todos, eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.